hay varios ejemplos, pero el día de hoy se dio a conocer, hablando de esta supuesta persecución del periodista Carlos Loret de Mola, hoy se reveló transferencias por 2.437 millones entre el 2019 y el 2024, proveniente de fondos públicos recibidos de entidades federativas a un conglomerado de empresas. Sea claro que no hay ninguna persecución, ninguna investigación con Carlos Loret de Mola, pero lo que sí hay es un conjunto de empresas que recibieron esta cantidad de recursos, escúchenlo bien, disfrazando la venta de medicinas. Y es de ahí que se derivan transferencias importantes y comprobables al ingreso del periodista. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes, espero que se la estén pasando bien. Lo que queda claro es que los legisladores de Acción Nacional no han entendido el mandato del pueblo. No han entendido que el 2 de junio el pueblo de México dijo basta, queremos una reforma judicial porque la que hay hoy está podrida. El pueblo de México dijo claramente que quiere que ministros, jueces y magistrados sean electos por el voto del pueblo, porque fue una propuesta de Claudia Sheinbaum cuando era candidata. Y el pueblo votó por esa propuesta, dándole a Claudia Sheinbaum la mayoría calificada. Pero hoy estos legisladores suben a decir y a defender a Norma Piña, haciéndola una víctima, diciendo que se le está atacando a esta ministra honesta, que la están atacando porque no se sometió a los caprichos del presidente López Obrador. Así lo dicen estos cínicos. Se les olvida a estos señores legisladores de Acción Nacional que la ministra Norma Piña está violando la Constitución. Claramente dice la Constitución que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de México, y ellos se brincaron por el arco del triunfo esa ley. Están ganando 3, 4 veces más que el presidente. Además, estos señores del Tribunal del Poder Judicial están violando la Constitución. Hoy no hay justicia para el pueblo de México. Están soltando a delincuentes, están amparando a delincuentes, están descongelando cuentas a delincuentes, y el pueblo de México, si no tiene millones de pesos, no hay justicia. Es un poder judicial que está al servicio de un partido político llamado PRIAN. Esa es la única razón. Hoy dicen que se quiere vulnerar el poder judicial al querer que se sometan al voto popular. No quieren que haya un tribunal para castigar a los jueces, magistrados corruptos. Que eso es violar el poder judicial. Se les olvida a estos señores que el mandato del pueblo está sobre cualquier poder, sobre cualquiera de los 3 poderes. El pueblo dijo claramente en las urnas que quiere que se modifique, que se reforme el poder judicial, que se lleve a votación a ministros, magistrados y jueces, y así tiene que ser. Amigos, vamos a ir a este debate que se dio en el Senado de México. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por 5 minutos.
Con el permiso de la presidencia. Adelante. Queremos expresar nuestro respeto y solidaridad a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sido presionada por su trabajo en defensa de la independencia del Poder Judicial, garantizando el respeto a la Constitución y a las leyes. Norma Piña es una mujer que ha llegado hasta donde está sin tomar atajos, por sus propios méritos, sin someterse a ningún tipo de presiones, ni mucho menos al presidente de la República. Norma Piña es una auténtica mujer de Estado. Desde esta tribuna queremos reprochar que haya voces al interior de la Suprema Corte que están queriendo dar un golpe a la ministra presidenta. Mucho más aún cuando una de esas voces principales carece de legitimidad y de calidad moral. Ella aún tiene mucho que explicar al pueblo de México por sus actos de plagio. El golpe a la Corte significa la última estocada a la República, a la división de poderes, al Estado democrático. Así, con todas sus letras, significa la instauración plena de la autocracia en México, sin controles ni equilibrios, sin contrapesos institucionales. Desde aquí queremos expresar nuestra máxima solidaridad a la ministra Norma Piña. Como parte del Poder Legislativo, nos pronunciamos en contra de esas voces que han solicitado su renuncia para quedar bien con el poder. La Suprema Corte, como poder colegiado, está por encima de esas posiciones individuales que pretenden acabar con nuestra institucionalidad democrática. Exigimos respeto a la independencia judicial. Ojalá tengan la altura de miras para que la reforma judicial se lleve a cabo en los términos del proceso legislativo y no a través de meras ocurrencias. Discutamos la reforma al Poder Judicial con argumentos técnicos y no con politiquería. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un pilar de la vida democrática de nuestro país. Debemos de garantizar su autonomía a fin de que intereses ajenos a los de la nación no triunfen sobre el bien de todos los mexicanos. ¿Para qué queremos o quieren una reforma al Poder Judicial? ¿Realmente se busca mejorar la impartición de justicia para que sea pronta y accesible para todos, o se quiere acabar con su independencia para controlarlo y que ya no haya contrapesos? En los foros, ¿realmente están tomando en cuenta todas las opiniones y advertencias sobre los riesgos de la misma, o es solo trámite previo a una decisión ya tomada? Se ha dicho del peligro de elegir a los jueces por voto popular. Se terminaría con la carrera judicial y el mérito para acceder a los cargos. ¿Se tiene ya un estudio del impacto presupuestal de la reforma? ¿Saben el costo de las indemnizaciones laborales y pensiones de los servidores públicos a quienes se les rescindiría su relación laboral? Ayer en un foro ya se dijo que la elección de 1,600 jueces costaría entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. ¿No sería mejor destinar esos recursos para minorar la carga de trabajo en los juzgados? ¿Se imaginan cómo harán los ciudadanos para analizar a todos los candidatos, sus trayectorias y conocimientos para poder emitir un voto razonado? También están proponiendo la creación de un tribunal de disciplina judicial, votado también por la ciudadanía, lo que es una evidente intromisión a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y más grave, que sus sanciones no podrán ser impugnadas por los afectados. Por eso insistimos que una reforma tan importante, con implicaciones profundas para bien o para mal, no debe aprobarse con prisa y sin analizar todas las repercusiones. Debe de ser una reforma sin ánimos de venganza,
sino con altura de miras debemos garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Debemos escuchar a los expertos, a los funcionarios judiciales a nivel federal y de los estados, a los colegios de abogados y a las víctimas, pero que realmente se analicen sus puntos de vista y se tomen en cuenta a la hora de elaborar los dictámenes. Acción Nacional es y será propositivo y participará de manera responsable en esta reforma, haciendo votos para que todos los grupos parlamentarios estemos abiertos al diálogo, al análisis de todas las propuestas y a llegar a los consensos y siempre claros y firmes en defender la separación de poderes, la independencia y autonomía del Poder Judicial. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la tribuna al senador Gabriel García Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Esta tribuna es fundamental para aclarar mitos y realidades. Hay un principio aceptado mundialmente. La verdad nos hará libres. Y somos en libertad una comunicación con todo el pueblo. Se habla de que se está en contra de quitarle la responsabilidad a la ministra Piña. Eso lo dejó muy en claro el presidente. No vamos por ahí. Vamos por una participación amplia en el Parlamento abierto. Cuando se plantea escalonar el relevo de ministros, también se abre una posibilidad, no está cerrada. Cuando se habla del deterioro de las relaciones, una y otra vez se extiende la mano franca para construir entre todos un nuevo sistema de justicia en el país, que se va a eliminar el derecho de las y los trabajadores y que se va a aniquilar la carrera judicial, también es otro mito, una falsedad. Se va a respetar a fondo el derecho de todos y cada una de las trabajadoras y trabajadores. Existen, planteado en la reforma, filtros técnico-jurídicos para que las personas que vayan a someterse al escrutinio del pueblo para poder ser jueces con legitimidad, entendiendo que la legitimidad solo proviene del gran soberano que es el pueblo de México. Entender esto significa respetar la carrera judicial con filtros bien específicos, pero con un requisito fundamental, que es tener buenos hábitos, buena conducta, buena formación y tenerle amor al pueblo también en el Poder Judicial, basados en la ley. En cuanto al mito de que se va a eliminar la autonomía, ¿qué mayor autonomía para generar los equilibrios de los otros poderes que la legitimidad de una elección justa
que se va a desaparecer el Consejo de la Judicatura, otra mentira, cuando se está proponiendo un verdadero tribunal de disciplina judicial con amplias facultades. Que el pueblo no tiene la capacidad. ¿Cómo no va a tener la capacidad el pueblo de México si ha sido el protagonista de las grandes transformaciones en nuestra historia? Que es al que debemos la existencia de un poder legislativo y un poder ejecutivo. Vamos a fortalecer la democracia y dar el primer paso con la democratización. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senadora Gaitán? Quiero pedirle al senador, si me permite, hacerle una pregunta. El orador acepta pregunta, sí. Gracias, una pregunta de la senadora Gaitán. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para su respuesta, senador. Gracias, senador. ¿Qué significa para usted la austeridad republicana? Me gustaría que me hiciera esa contestación. Y gracias por aceptarla. Gracias, senadora. Me viene muy bien esta pregunta, porque podemos recordar al autor de la frase que todos tienen enfrente, el presidente Benito Juárez García. Recordar que el 2 de julio de 1852, en Oaxaca, señaló: los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar improvisando fortunas, ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa y justa medianía que proporciona la retribución que la ley les haya señalado. Aquí nadie persigue a los ministros de la Suprema Corte, pero el pueblo de México los va a poner en cintura porque no respetaron el principio de austeridad republicana, de vivir en la justa medianía, teniendo la osadía de recurrir a la interpretación de la ley para tener privilegios, canonjías y un sueldo mayor al del presidente de la República. Eso es inmoral e ilegítimo, y eso es lo que ya se terminó en nuestro país. Quiero recordar también, utilizando esta frase, porque no debemos de tener ningún temor de la práctica de la democracia, que es el primer principio depurador y purificador real de la vida pública, porque la democracia nos va a permitir la transparencia. Permítame, el orador. Sí, ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Presidenta, si el orador me acepta una pregunta. Por supuesto que sí, la senador. pregunta. 1 minuto para su pregunta, senador y Casa, y otro 2 minutos, hasta 2 minutos para contestar. Gracias, presidenta. Gracias, senador Gabriel García. En los términos que usted propone y manifiesta sobre la violación a la Constitución de los integrantes del Poder Judicial, que no se han acatado a lo que establece la Constitución, ¿establecería usted los mismos términos para el general secretario, para el almirante secretario y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que tampoco ganan menos que el presidente? Ellos también están violando la Constitución en sus términos. ¿Usted mantendría los mismos dichos porque no se atienen a la Constitución? Gracias por su respuesta. No malverse, señor senador, lo que he dicho. Lo que violaron algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia
fueron los principios. Y los principios de austeridad republicana. Y los principios de defender el legítimo derecho de los trabajadores, engañándoles, porque lo que quieren conservar son sus privilegios y canonjías. Y vamos a poner en contexto por qué es importante que también sea un elemento la práctica de la austeridad republicana para purificar, para limpiar la vida pública del Poder Judicial. Hay varios ejemplos, pero el día de hoy se dio a conocer, hablando de esta supuesta persecución del periodista Carlos Loret de Mola, hoy se reveló transferencias por 2.437 millones entre el 2019 y el 2024, proveniente de fondos públicos recibidos de entidades federativas a un conglomerado de empresas. Sea claro que no hay ninguna persecución, ninguna investigación con Carlos Loret de Mola, pero lo que sí hay es un conjunto de empresas que recibieron esta cantidad de recursos, escúchenlo bien, disfrazando la venta de medicinas. Y es de ahí que se derivan transferencias importantes y comprobables al ingreso del periodista. La austeridad republicana es el estado superior de la función pública. La austeridad republicana es lo que le permitió al gobierno de México lo que parecía imposible, que es la redistribución del ingreso en el país y la reducción de 5 millones de pobres. Por eso, por favor, por congruencia, en honor a la memoria de nuestro presidente Juárez, el gran jurista de México, el gran consecuente de vivir con principios, que es la austeridad republicana, algo inminentemente necesario para tener un poder judicial más justo y equitativo. ¡Que viva la reforma del pueblo al poder judicial!